la conciencia de carencia es que es la base de nuestras relaciones especiales, es la base de nuestras creencias, es la base de la enfermedad, o sea, mucho, 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 mucho de todo lo que nosotros experimentamos aquí, de todas nuestras faltas de paz, vienen dadas por la conciencia de carencia del sistema del pensamiento del ego. Voy a quitar el agüita de aquí. Entonces, por eso es que justo en el capítulo 1 nos habla de todo lo que es la abundancia, porque es parte de básica. De hecho, ahora no los va a decir, no les voy a seguir explicando, vamos a seguir leyendo. Ya están aquí conectados 18, normalmente se están conectando entre 15, 25. Bueno, vamos a ir comenzando, porque si no, no adelantamos. Entonces, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Se ve bien, vale, perfecto. Perfecto. Anita va entrando. Ok, entonces estamos en el capítulo 1 y nos vamos aquí con el apartado 6, la ilusión de necesidades. Y nos dice, ¿tú que quieres la paz? Voy a leerlo completo, porque si bien cada frase es muy potente, se entiende mejor después de leer el párrafo completo. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en la que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía nada. A ver, no se carecía de nada. A ver, el chat. Creo que faltó plenitud y espíritu. El plenitud y espíritu lo leímos la semana pasada. No sé, a ver, si quieren, vemos la grabación de... Yo no tengo problema, por mí nos vamos a plenitud y espíritu, pero yo tengo idea que se leyó. De hecho, ayer tenía las dudas y me fui a la grabación de la semana pasada. Y me di cuenta que quedamos ahí en la ilusión de necesidades. Así que ahí está, segurísima. Sí, mira, dice, hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas para sustentarte. Hablamos de lo de las raíces y todo eso lo hablamos. Segurísima. Sí, dice María José, vamos bien. No, Marta, sí, fíjate, ya vimos plenitud de espíritu. Es que estoy 100% segura porque lo estoy leyendo y me estoy acordando de lo que hablamos la semana pasada. Pero aparte de eso, yo ayer mismo no estaba muy segura y me fui a ver el video de la semana pasada y vi que quedamos aquí. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, la idea de carencia, aquí en el punto 5, ok, vale. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres. Por eso que yo leí esto. Esto es que tiene muchas frases que son muy potentes. Por ejemplo, si decimos, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Este es un curso que nos dice, nos lleva a vivir en el estado de paz. Y nos está diciendo, solamente puedes encontrar la paz perdonando completamente. ¿Por qué perdonando completamente? Porque nuestro verdadero ser está en Dios. Y en Dios no está perturbado, en Dios solamente está en amor y en abundancia. Por lo tanto, cuando no estamos en paz es porque estamos en un estado mental, en un sistema del pensamiento opuesto al de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a un curso de milagros? Un curso de milagros nos lleva a que el milagro corrige el error de que podemos estar separados de Dios, que es a su vez nuestra única falta de paz. Por eso dice que siempre es la salvación. A ver, no sé si me expliqué. Nuestra paz, nuestra felicidad solo está en Dios. A ver, para que nos vayamos metiendo, porque vamos a hacer una pequeña oracioncita para que no
nos metamos aquí. Vamos a decir, Padre amado, te pido que tomes mi mente, porque sobre todo deseo seguirte, deseo comprenderte y estoy muy confundido. Me he creído algo que no soy. Me he dejado engañar por el sistema de pensamiento del ego, que está muy afianzado y no me quiero engañar. Tú me has dicho que ahora para poderme liberar tengo que mirarlo y deseo mirarlo con tus ojos. Muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, vamos para acá. Entonces, uy. Tú que quieres la paz, sola la puedes encontrar perdonando completamente. ¿Qué es el perdón? Es la única ilusión que hace que desaparezcan todas las otras ilusiones. Y las ilusiones son todo aquello que no es verdad, que hay que perdonar. Lo único verdad es que nosotros seguimos estando en Dios, pero estamos en un sistema del pensamiento en que creemos que estamos separados. Creemos que estamos separados. Es una creencia. De hecho, hoy vamos a hablar bastante de creencias. Entonces, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Aquí no nos está diciendo, una de las opciones es perdonar. No, nos está diciendo solo la puedes encontrar perdonando completamente. Por lo tanto, cada vez que no estamos en paz, significa que sin excepción, ay, ya va, déjame levantar un poquito la silla, que sin excepción hay algo que tenemos que perdonar. Sin excepción. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Esto está muy unido al perdón porque no los pone aquí continuo, porque nosotros tenemos que aprender a perdonar. Todas las ilusiones las hemos aprendido. Las hemos agarrado de una memoria ancestral, como dice el curso, que puede venir del árbol transgeneracional, puede venir de nuestras memorias pasadas, bueno, puede venir de muchas partes, pero lo hemos aprendido y eso ha quedado ahí en el inconsciente. El perdón también hay que aprenderlo, porque el perdón no es parte de nuestro verdadero ser. Nosotros no tenemos que aprender a amar. Nosotros no tenemos que aprender a ser abundantes. Nosotros no tenemos que aprender a nada de eso. Puede ser que aquí a la forma, por ejemplo, si hablamos de abundancia de dinero, hay ciertas cosas que podemos aprender y nos pueden ser útiles, pero nosotros no nos tenemos que tampoco regir por esas reglas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí nos dice, nadie aprende a menos que quiera aprender. Por eso que nos fíjense cómo nos motiva, porque nos dice, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Pero nadie aprende a menos que quiera aprender. O sea, nos está diciendo el perdón hay que aprenderlo. El perdón hay que aprenderlo. Y solamente lo vas a aprender cuando crees que lo necesitas. Es decir, tengo que admitir que estoy en una falta de paz para motivarme y decir, ok, quiero aprender. Nadie aprende a menos que quiera aprender. Y crea que de alguna manera lo necesita. Pero claro, esto porque estamos hablando aquí del perdón, pero esto lo llevamos a cualquier área de nuestra vida, ¿eh? Nadie aprende a menos que quiera aprender. Y nosotros queriendo a los demás, obligándolos a que aprendan algo que no quieren. Esto es, esto para que lo tengamos integrado. Nadie aprende a menos que quiera aprender. Podemos, sí, por lo menos, qué sé yo, los que somos padres o los que somos tíos o tenemos niños a nuestro cargo, podemos ver cómo los motivamos a aprender, pero la persona no aprende hasta que no quiera aprender y hasta que no crea que lo necesita. Entonces, una manera de decir, oye, ¿cómo puedo motivar a alguien a que desee aprender, a que se dé cuenta que es necesario para él? O sea, es necesario, tiene que decir como conscientemente, es necesario que yo aprenda. Entonces, quiero aprender. Entonces va a ser todo lo necesario para aprender. Y acuérdense que esto es un curso de milagros. Ya aquí nos está preparando para lo que nos va a decir dentro de un rato. Porque dentro de un rato nos va a decir algo así como que esto es un sistema de entrenamiento mental. Y un sistema de entrenamiento mental requiere atención. Aquí dentro de un ratito nos lo va a decir. Bueno, entonces dice, nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. ¿Para qué voy a explicar esto? En la creación de Dios no hay carencia, en lo que hemos fabricado es evidente que sí.
De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. Siempre donde hay carencia es parte de nuestra fabricación, que por eso dentro ya de un rato empieza a hablar también de lo que es la proyección. Dice, la idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. ¿Quién no puede decir, ay, me gustaría más estar en otra situación? Esto no nos lleva a un conformismo, que es parte de los errores habituales entre los estudiantes de un curso de milagros. No, es que el desear de estar de una forma distinta a la que estoy es parte del sistema de carencia, pero si estamos en el sistema de carencia, no tiene nada de malo preferir. Vale, en el sueño, pues mira, hay ciertas situaciones en mi vida, en este momento, que no me gusta, preferiría que hubieran otras. El punto es que si esa preferencia a mí me lleva a no estar en el momento presente, no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender aquí y lo voy a seguir repitiendo. Me estoy quedando pegado. Entonces, la idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Me acuerdo que tengo un libro aquí en el ordenador que lo empecé a escribir hace un montón de tiempo y me pongo a escribir otras cosas, me pongo a hacer otras cosas y no lo termino, que se llama Todo lo que te pasa es perfecto. Y ahí explico esta idea. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Todo, en otras palabras, aquí nos está diciendo, todo lo que te ocurre es perfecto, todo por lo que pasas es perfecto. Antes de la separación, que nos pone entre comillas, porque la separación no es real, es una creencia, ¿qué es lo que significa la caída? No se carecía de nada. Cuando habla ahí de la caída se está refiriendo, él habla en un símbolo en que nosotros podemos entender. Y entonces hay otras espiritualidades y hay una parte en la Biblia donde habla de la caída, pero no existe, ¿no? Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Cuando nosotros, es decir, nosotros creemos que estamos separados de Dios y por eso nos privamos a nosotros mismos. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Pero esto es bien profundo, porque nos privamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hubo un pensamiento del que el Hijo de Dios olvidó de reírse, donde él quería ser especial y él quería ser individual. Nosotros aquí, por eso es que en el sistema del pensamiento del ego valoramos tanto el ser especiales, porque queríamos ser individuales, queríamos vivir las experiencias de estar separados de Dios. Entonces, claro, en Dios hay abundancia, en lo que hemos fabricado no. Así de fácil. Entonces, las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Yo me estoy privando a mí mismo de algo. Actúas de acuerdo con el orden primordial, con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Cada uno va fabricándose sus propias necesidades, de acuerdo al concepto que tiene de sí mismo, que ahora seguramente lo va a decir. Esto a su vez depende de la percepción que tiene de lo que eres. Claro, ¿cuál es la percepción de lo que yo pienso que yo soy? Entonces, de acuerdo a lo que yo creo que yo soy, me invento mis propias necesidades. Y yo me privo a mí mismo porque me estoy inventando esas necesidades. Otra persona se inventa otras necesidades que, claro, esas necesidades, como les digo, hay muchas que vienen como en la programación. Nosotros tenemos que ver de qué parece que carecemos, en qué nos sentimos carentes para darnos cuenta que allí necesitamos perdonar. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. No estoy en paz porque me siento en necesidad en algún área de mi vida. Ahí necesito perdonar. Ahí necesito aplicar un perdón. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Más adelante nos dice el curso, en un principio nos es difícil darnos cuenta de que todos los problemas que percibimos son la cola o el efecto de creer que estamos separados de Dios. Pero aquí nos va a explicar más. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieras distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades.
A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Esto se los voy a explicar, por eso puse aquí la pizarra. Sonia, una duda que me asalta. Si una madre se le muere su hijo en un accidente, ¿está en la carencia de que esa situación es mejor que otra que quisiera? A ver, mira, por poner, ese es un ejemplo extremo. Por supuesto que ninguna madre va a estar feliz o va a preferir que su hijo no se hubiera ido de este plano. Y sobre todo, como lo estás poniendo, como en un accidente, esa persona va a pasar por todo su proceso de duelo. Va a pasar por un shock, va a pasar por un montón de cosas que, por supuesto, depende cómo esté su nivel de conciencia, va a ser más lento o más rápido, lo va a vivir de una manera o de otra manera. Pero sí te puedo asegurar, y te lo digo de verdad, que conozco madres que han perdido a sus hijos y unos años después no te dicen, como en el caso de las enfermedades, es lo mejor que me pudo pasar. No, por supuesto que no. Pero sí te dicen, a raíz de eso, empecé a valorar otras cosas, empecé a hacer otras cosas, empecé a darle importancia a otras cosas. Empezó a poner sus raíces no en lo superficial, sino en Dios, porque se dio cuenta que solamente encontraba paz allí. Aquí uno no sabe cuál es el camino que cada uno requiere para regresar a casa. Y muchas veces puede ser algo así. Entonces, por eso, sí, vale. Bueno, entonces, fíjense aquí. Voy a leer el tercero porque esto está conectado. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios, requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen sentido alguno. Ambos son meramente creencias. Esto no se entiende, si uno se vuelve loco, pero ya se lo voy a poner aquí, que lo van a entender mucho mejor. Ay, gracias, Cata. Bueno, entonces, miren, yo les voy a explicar aquí qué es lo que dice. Vale, perfecto. Dice, la única carencia que realmente necesitas corregir es de tu sensación de estar separado de Dios. Ya aquí sabemos que aquí estamos en Dios, ¿vale? Aquí no hay separación, aquí estamos muy contentos con el Padre. Hubo un pensamiento que pensó que se había podido separar. Dice por aquí, esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieras distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote hacia ti mismo como alguien necesitado. Dice que el pensamiento del que el Hijo de Dios olvidó reírse, una parte del curso dice que el Hijo de Dios puede tener pensamientos descabellados, pero no les da importancia. Se ríe de ellos. Pero en ese momento pensó que podía estar necesitado. Estaba en Dios, lo tenía todo. Hubo un solo pensamiento que dijo, puedo estar necesitado. Y entonces no se rió de él. Y claro, y todo viene ¿por qué? Porque creía que se podía separar de Dios, quiso ser su propio padre, y se volvió un poco loco en ese momento, pero puede tener pensamientos descabellados, nos lo dice aquí el curso. El curso nos dice, el Hijo de Dios puede tener pensamientos descabellados, pero eso sí, como fue creado en perfección, ninguno de esos pensamientos le puede hacer daño a su verdadero ser. No le puede hacer daño y no puede cambiar lo que Dios creó, pero puede soñar que es verdad toda esa distorsión. Entonces dice, la idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental de creer que estaba separado, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. El ego, esto es muy amplio, el ego se dividió muchísimo. Nosotros no nos imaginamos la cantidad de divisiones que hizo el ego para que no podamos como armar el rompecabezas. Entonces, el ego se divide a sí mismo. Nosotros, por ejemplo, podemos determinar que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo psicológico, un cuerpo energético, y bueno, nosotros mismos estamos divididos, pero a su vez nuestra mente está dividida. Nomás les he hablado de dos divisiones, ¿no? De que tenemos nuestra cara de inocencia y tenemos nuestra cara de culpabilidad, que la que el ego quiere que veamos es la de inocencia. Por eso todos nos creemos muy buenos, ¿no? Y entonces fíjense lo que dice. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades.
A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Aquí, el Hijo de Dios cree que se puede haber separado de Dios. Entonces, se ve como que tiene varias áreas vitales. Tiene cuerpo, tiene pareja, tiene trabajo, tiene dinero, tiene diversión, tiene un montón de... Él se dividió en un montón de necesidades. ¿Ok? Entonces, dice el curso que realmente todas estas necesidades se solucionan sabiendo que estamos unidos a Dios. Pero entonces aquí nos habla de que no es posible. De que no es posible eliminarlas todas de una vez diciendo, no, 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 yo no estoy separado de Dios. Dice, no. Estás, como percibes esas necesidades, pues entonces hay que ver cada necesidad de manera individual. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cada necesidad que nosotros estamos percibiendo, como les digo, a ver, porque incluso todas estas se dividen, porque yo les estoy diciendo, a ver, en el área corporal puedo ver una necesidad, no puedo ver muchas necesidades allí. Puedo ver la necesidad, no sé, de que no me crece pelo, de que tengo algún problema en el riñón, de que no veo bien, de que no escucho bien, de que no sé qué, de que me duele el pie, de que me duele no sé qué. Podemos en una misma área podemos ver un montón de necesidades. Entonces eso es división y división y división y división y división y división. Entonces, y el ego, que siempre ve grados, ve diferencias, todo es uno, todo realmente es la cola de creer que podemos estar separados de Dios. Todo es uno. Pero dice, se dividió en un montón de partes, donde unas dicen que es más fácil y otras más difícil. Por eso es que el curso de milagros comienza después de la introducción con el principio 1, de que no hay grados de dificultad de los milagros, porque tenemos grados de necesidades. Esta más importante, esta si no la resuelvo en la vida, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, esta se puede quedar allí pendiente. No importa, no importa, pero que sepamos que nosotros podemos decir perfectamente, a ver, vamos a suponer, una persona que decide no tener pareja, por X razón, decide no tener pareja, ok, eso ya dice, yo me libero de esta necesidad, ya no la tengo, sin embargo cree en ella, aunque no la piense satisfacer, si se pudiera decir, o sea, no la piense satisfacer. O por ejemplo, las personas que viven, viven en mucha austeridad económica, viven mucha carencia económica, pero dice, bueno, yo soy feliz así, a mí no me importa más nada, no sé qué, yo no voy a resolver esta situación. Bueno, no la resuelve, no pasa nada, pero sigue creyendo que ahí está. Lo que pasa es que decidió no resolverla. ¿Por qué lo decidió? Bueno, porque de pronto no se siente suficientemente capaz, o tiene miedo, o cree que le va a meter en problemas, en fin, puede haber tanto en esta locura. Pero bueno, en fin, en el sistema del pensamiento del ego, que hay la sensación de carencia, porque hay una sensación de separación, vemos diferentes áreas y vemos diferentes niveles. Entonces dice, a medida que te vas integrando, te vuelves uno. Y tus necesidades, por ende, se vuelven una. A medida que nosotros vamos trabajando cada una de estas faltas de perdón, cada una de estas ideas de carencia, si nos vamos a ir dando cuenta que en realidad todas es la cola, hablando como los huracanes que tienen cola, es el efecto de creer que podemos estar separados de Dios, pero las tenemos que ir trabajando de manera individual. Dice, cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto, pero al principio no las empezamos a trabajar unificadas. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice, la idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios, ese es el orden de necesidades. Tenemos muchísimas necesidades y tienen orden, ¿no? Hay unas que son más importantes, hay otras que las pasamos por alto, pero vemos las necesidades. Requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse. Tiene que corregirse en el propio nivel en el que se está viendo. Entonces, no te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Aquí también se está refiriendo que nosotros, y es uno de los errores más comunes entre los estudiantes de un curso de milagros, es la confusión de niveles. ¿Por qué? Si yo veo todo este montón de carencias y de problemas, ok, vamos a poner aquí, esta es la rodilla,
qué sé yo, pareja, esto es problema con el hijo, vamos a suponer, con el hijo, con la hija, con un montón de áreas donde vemos necesidades y donde vemos problemas. Entonces, podemos decir, ok, para la rodilla lo que me tengo que tomar es este medicamento, para esta rodilla lo que tengo es que ir al médico, pero no te está diciendo que no hagas nada de eso, hazlo, no hay problema. Aquí en la pareja se me ocurre hacer esto, se me ocurre hacer esto, se me ocurre hacer esto, pero ¿qué pasa? Aquí estamos actuando en el nivel de la forma. Aquí nos lleva el curso es a que atendamos la causa que está es en la mente. En la mente yo proyecto esta carencia en esta área, de esta forma. Entonces, sí, a nivel de la forma, hago lo que mejor me parezca, pero me atiendo en la mente, porque además, cuando yo me atiendo en la mente, a nivel de la forma, yo voy a dar con lo justo que a mí me puede sanar. Porque aquí todos somos distintos y nosotros podemos ver que para una misma enfermedad o para una misma situación, unas personas la resuelven de otra manera y otras personas la resuelven de otra. Por ejemplo, un tema que en mi familia ha tocado mucho es la tensión alta. Yo sufrí de tensión alta y a mí se me quitó, pero cuando yo la empecé a tener, uff, y tenía así unos picos muy, muy fuertes, muy fuertes. A mí me acuerdo que mi mamá me decía, y no puedes tomar vino porque eso sube la tensión. Y a mí me gusta el vino. Y yo dije, bueno, pues no tomo más vino, imagínense. Primero lo primero. Y de pronto yo dije, a ver, yo quiero ver porque estoy en tensión, qué es lo que a mí me está generando tensión. Y bueno, ya yo empiezo con ese proceso de la expiación de ese tema. Y entonces, claro, yo empiezo a corregir a nivel de la mente, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo pruebas a nivel físico. Entonces yo me acuerdo que me compré el tensiómetro y entonces yo dije, voy a hacer una prueba a ver si a mí el vino me sube, me sube la tensión. Entonces yo me pongo el tensiómetro y lo tenía más o menos normal. Me tomé una copita de vino, dije voy a esperar media hora y me la vuelvo a tomar. Me la volví a tomar y estaba perfecto. Me tomé otra copita de vino, me la vuelvo a tomar y estaba perfecto. Ya llamé a mi mamá y yo le digo, mira, comprobado, a mí el vino no me sube la tensión. Te lo subirá a ti, a mí no. Yo voy a seguir haciendo pruebas a ver qué me sube la tensión. Y encontré cositas que me hacían subir la tensión y otras que no. Es que esto es muy individual. Lo que le funciona a uno le funciona al otro. Dice, hasta se ríe, pero es que es verdad. Mi mamá, por supuesto, me dice, ¿qué ganas tenías de tomar vino que hasta te pusiste a hacer pruebas? Y yo, claro, yo no me puedo quedar con lo que otro me diga, yo tengo que hacer pruebas conmigo, porque claro, esa es la cuestión de ser estudiante de un curso de milagros, que yo sé que todo es individual, lo que le funciona a uno le funciona al otro. Entonces, pero lo único que nos funciona a todos es el perdón. Cuando nosotros precisamente, muchas cosas que nosotros hacemos a nivel de la forma para atender una situación son de la gracia de Dios. Se corrigió el error y entonces eh, nos da nuestra receta perfecta para corregir esa situación. Estamos en el perdón, estamos en la gracia de Dios y todo pensamiento da forma en algún nivel. Dice Rocío, yo hubiera hecho lo mismo. Pues bueno, ya saben, no se lo crean a la primera, hagan sus pruebas. Que tenga la tensión alta, que no se quite el vino, que pruebe primero a ver si se lo sube o no, porque no todos nos pasa igual. Así que, ¿qué va? Entonces, bueno, a eso se refiere, ¿no? Que la idea de un orden de necesidades que proviene del error original, de que uno puede estar separado de Dios, requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir nivel pueda corregirse. Antes de que el nivel, después, más adelante, según nosotros vamos adelantando, nos vamos a dar cuenta que esto de percibir niveles, no solamente en el error, sino de que dice pueda corregirse. Primero tenemos que atender, como quien dice, lo que más nos mueve. Y ya después nos vamos a dar cuenta que cualquier falta de paz necesita un perdón, sin excepciones. Vamos a dejar ya en un principio comenzando viendo niveles, no solamente de dificultad, sino por eso no nos sintamos culpables por decir, no, esto sí es muy difícil, no. O sea, no solamente vemos grados de dificultad porque estamos en el sistema del pensamiento del ego, eso lo vamos haciendo paulatino y de hecho nos lo dice el curso, que hay un periodo en que nosotros parece como que estamos bailando en dos aguas. Nos está costando soltar pero es importante que nos demos cuenta, sin sentirnos mal, sino que decimos, tengo que tener más decisión. Porque el sistema del pensamiento del ego está muy, 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 muy integrado.
Y el ego nos va a decir que no, para que no lo deshagamos. Bueno, entonces, después que nosotros vamos atendiendo el error en el nivel que lo vemos, después nos vamos a dar cuenta que cualquier falta de paz es lo mismo. Y entonces después es que vamos a poder corregir la percepción de ver niveles de corrección. Y entonces es cuando, por ejemplo, una persona, uno nos dice, no, porque me siento mal por tal cosa, pero bueno, no importa. Uno se queda callado, porque uno entiende que también está en un proceso de que piensa que hay cosas que no importan, hay cosas que sí importan, hasta que, pero uno sabe que llega un momento en que lo único que uno desea es estar en paz y que no hay niveles. Percibimos niveles que se puedan corregir, pero al principio atendemos lo más grave, por decirlo de alguna manera. Lo que hemos percibido en nuestra percepción equivocada como más fuerte. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Claro, no podemos ser eficaces. Si nosotros atendemos en la forma, pero no estamos atendiendo en el contenido, no vamos a ser eficaces. No va a haber una corrección, no va a haber una sanación verdadera. Pueden haber periodos como de calma, pero eso va a volver a salir. No podemos ser eficaces. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, fíjense lo que les estoy diciendo, que hay periodos. Sin embargo, mientras lo hagas, aquí el curso no los está diciendo, lo vas a hacer. Va a haber un periodo en que vas a actuar en diferentes niveles porque estás confundido. Mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Ok. Entonces, mientras que nosotros estamos percibiendo de esa forma, ¿no? Que estamos actuando en diferentes niveles, estamos actuando en la forma, pero queremos corregir un poco en la mente y tal, ¿vale? Vamos verticalmente, desde abajo hacia arriba, como lo que yo les digo. Lo más fuerte lo vamos atendiéndolo desde abajo hacia arriba. Es una manera de decirlo para que se pueda entender. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen sentido alguno. Ambos son meramente creencias. Entonces, aquí también nos habla, cuando nos habla del vertical, desde abajo hacia arriba, recuerden que yo les explicaba que en los niveles de conciencia, vemos cosas en un principio, mientras no le aplicamos el perdón, estamos en mayor carencia. No, vemos más carencia en nosotros, nos sentimos más separados, nos sentimos más angustiados, nos sentimos más en ansiedad. Entonces, claro, por eso es que es lo que está como más abajo. Atiende eso que es lo más importante, por ahora. A ver, debías perdonar algo, todo hay que perdonarlo, toda falta de paz hay que perdonarla. Mira, yo la verdad que neuroemoción, no sé de qué va la neuroemoción. He escuchado algo, pero no me he leído ningún libro ni nada de eso. Y yo intento no hablar de lo que no sé para no estar metiendo la pata. Entonces, lo que sí yo sé es que aquí está todo lo que se necesita. Pero bueno, si la persona, como esto hay que ir como a lo específico, yo creo que la bioneuroemoción lleva como muchos específicos, ¿no? Que bueno, bien, está bien. A ver, el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. ¿Quién había pensado que el verdadero propósito de este mundo era corregir nuestra incredulidad? Nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo inventaste. Aquí nos está hablando de las creencias, de lo importante que son las creencias. Miren, hace un momento nos estaba hablando de la creencia de que estamos separados de Dios. ¿Cuántas veces en el día nosotros no aseguramos de que Dios está con nosotros? Un montón, por lo tanto la creencia de que estamos separados está allí. Y entonces nos está hablando de la creencia de que estamos separados de Dios y dice, eso te va a generar miedo. El creer que estás separado de Dios te genera como efecto el miedo. Nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado.
Nosotros creemos que estamos separados de Dios. Eso es nuestra propia invención. Eso nos genera, acuérdense, pecado, culpa, miedo. El pecado, creo que estoy separado de Dios. Me siento culpable, por lo tanto siento miedo. Y aquí nos está diciendo que nosotros por nuestra propia cuenta no nos podemos, no podemos controlar los efectos del miedo. Es lo que yo les estaba diciendo desde el principio hoy, porque esto es muy importante, que estamos muy metidos en el sistema del pensamiento del ego. Entonces, lo que sí podemos ver es con qué justificamos ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? La creencia, creo que puedo estar separado de Dios, causa, creo que estar separado de Dios, efecto es el miedo. Entonces dice, eres en actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador. ¿Qué es lo que ocurre? Dios crea, Dios nos creó a nosotros, que somos su hijo. No puede creer, esto es importante, fíjense, no puede crear algo en lo que no crea. No puede crear algo en lo que no crea. Y nosotros somos iguales. Nosotros, utilizando ese mal, ese error, ese poder de creación, lo utilizamos para fabricar. Pero nosotros creemos en lo que fabricamos. Por eso es que yo les decía el segundo día de cómo se refuerzan las creencias. Porque es que nosotros, es una creencia, creemos en ellas. Entonces, cuando nosotros estamos en miedo, estamos creyendo en ese miedo. Y al creer en ese miedo, lo estamos fabricando, lo estamos haciendo real para nosotros, pero es nuestro propio invento. Y de hecho, tan es nuestro propio invento que si uno habla, están 10 personas y uno le pregunta a esas 10 personas, ¿tienes miedo ahora de algo? Sí, ¿de qué? Y va a decir algo. No, y normalmente el miedo es una creencia. No, porque tengo miedo porque tal cosa, tengo miedo porque tal cosa. Son suposiciones, irnos al futuro, estar pensando en el pasado, pero lo que sea son creencias y son inventadas y son individuales. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Estás creyendo en tonterías y no estás creyendo en lo verdadero. Bueno, estamos. Nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención. El miedo es nuestra propia invención. Cada vez, entonces esto es para que lo apliquemos. Así es que yo me estudié este curso. Esto hay que aplicarlo, porque el miedo es tu propia invención, ¿vale? Entonces yo en ese momento yo lo leo y yo me detengo. Y yo digo, ¿a qué le tengo miedo? Y me pongo a hacer una lista. Si quieren lo hacen. Ahora cuando terminemos lo hacen. Es que esto, un curso de milagros nos cambia la vida si lo aplicamos. Y yo desde el principio, yo esto me lo tomé en serio en aplicarlo, ¿vale? Leía una cosa, ok, voy a ver dónde está esto en mí. Y lo sigo haciendo. Entonces, ¿por qué el miedo? Porque el miedo es tu propia invención, ¿vale? Me detengo. ¿A qué le tengo miedo? Y sin excepción, todo lo que yo escriba en ese papel me lo inventé. Porque el miedo no es real. Y no puedes sino creer en lo que has inventado. Claro, lo leo y yo digo, claro, sí, esto es completamente lógico que yo tenga miedo a esto. Pero aquí nos está diciendo, lo he inventado. Si uno calma un poquito el ego, me dice, es verdad, yo mismo me estoy inventando toda esta historia. ¿Y qué de historia nos formamos? Nos lo dice el curso, que no nos imaginamos el gran esfuerzo que hacemos para pensar distinto a como piensa Dios, y es verdad. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque las creó. Nosotros creemos en nuestras creaciones, que en este plano son las fabricaciones, nuestras proyecciones, lo proyectamos y lo creemos. Decimos, esto es verdad. Entonces, en ese aspecto somos como nuestro creador. Dice, en actitud, o sea, de que creo en lo que yo estoy fabricando. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Así de importante es todo lo que nosotros creemos. Cuando nosotros creemos algo, nuestras creencias producen la aceptación de su existencia. Sí, yo creo en esto, existe para mí. Todo lo que yo creo existe para mí. Así, en este plano, que esto es un cuántico, todo lo que yo creo es lo que yo puedo experimentar, sin excepción. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad, porque tú lo inventaste. Bien, bueno. Creer del verbo crear. Eso, sí, exacto. Pero bueno, también está, también es de crear. Mira, sí, es que, claro, utilizar en sus creaciones porque las creó.
pero al mismo tiempo creemos en lo que creamos, que es juego de palabras. Por eso un curso de milagros es para leerlo con calma. Ok, y los descreamos con la expiación. Primero, más adelante, ya bueno, ya dentro de un ratico, vamos a, porque bueno, esto es el capítulo 1. Y en el capítulo 1, por ejemplo, la palabra proyección en el capítulo 1 y en el capítulo 2 todavía está utilizada de igual forma para la extensión y para la proyección, ¿no? Ya después del capítulo 3 ya se empieza a separar, se empieza a poner la palabra la extensión solamente, y en el capítulo 2 ya también empieza, la extensión solamente de cuando se utiliza desde el nivel creador, desde el amor. Y la proyección ya se empieza a utilizar es solamente desde el ego, que es lo mismo, la mente causa, el efecto es lo de afuera. Entonces, para nosotros, lo creado no lo podemos deshacer, porque lo creado es eterno. Lo creado es desde el amor, y todo lo que es desde el amor no se puede descrear, porque es eterno. Todo lo que crea Dios es eterno. Y nosotros tenemos un poder para crear tal como lo tiene Dios. Pero en este plano nosotros no creamos, sino que fabricamos. Y todo lo que fabricamos desde el miedo, que es de donde la mayoría, donde fabricamos las ilusiones, si necesitamos la expiación, que es el perdón. Lo que crees, lo creas, para bien o para mal. Es así. Entonces, así de importantes son el poder de las creencias. A ver. Entonces, todos los aspectos del miedo son falsos, porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. Aquí no los está poniendo en un plano, como habla el curso primero, que nos los pone tal como es. El miedo en el nivel creativo no existe, que es lo que yo ahora también corresponde más o menos a lo que le estaba diciendo a Catalina. En el nivel creativo, en la creación, no puede haber miedo, porque el miedo es opuesto a la creación, el miedo es lo opuesto al amor. Entonces, no existe. Acuérdense la introducción de un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. El miedo no es real. El miedo está solo en nuestras mentes, es nuestra propia invención, por lo tanto no es creado, por lo tanto no existe, por lo tanto se deshace. Se deshace, se generó en la nada de nuestra mente y se deshace en la misma nada. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. Claro, porque la percepción me está mostrando lo que yo creo. La percepción me viene a decir, sí, es verdad lo que tú estás creyendo. Entonces, todo lo que percibimos me va a corroborar lo que creo. Sin duda, en la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa medida quedarán corregidas tus percepciones. Claro, se corrige la creencia, se corrigen las percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, que es lo que ahora estamos hablando, de lo que es creado, de lo que es inventado, en el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede a lo largo de estas líneas. Nos explica. El amor perfecto expulsa el miedo. El amor perfecto expulsa el miedo, porque acuérdense que el miedo no es nada. Aquí no nos está diciendo, no existe en absoluto. Y entonces lo que no existe no tiene características. Lo que no existe no tiene consistencia. El amor perfecto expulsa el miedo. Es lo mismo que la oscuridad y la luz. La oscuridad es falta de luz. Cuando a la oscuridad se le lleva a la luz, no queda nada. Una vez leí un cuentico pequeñito, creo que fue en un libro de Osho, O-S-H-O, que por cierto, un día, hace años, una amiga me estaba diciendo, ¿tú has escuchado Osho? Y yo, sí, claro, tengo años leyendo Osho. Y entonces me dice, pero es que nunca ponen su apellido. Yo le digo, siete. Nada, un chiste palo que yo le dije en ese momento. En fin, y en ese librito decía que la oscuridad estaba muy molesta con la luz. Estaba muy molesta con la luz y que llegó al cielo y le dijo, Dios, es que a mí la luz no me deja existir. Yo solamente quiero ser oscuridad, vivir mi vida. Y entonces Dios le dice, oye, vamos a llamar a la luz, a ver por qué te hace esto, que tú quieres fluir, tú quieres vivir y no te deja la luz. Entonces Dios llama a la luz y dice, mira, que aquí tengo la oscuridad y dice que no la deja hacer. Entonces la luz dice, ¿pero qué? Dice la oscuridad.
Dice, pero es que yo no sé de lo que tú me estás hablando. Entonces Dios hace así y ya no estaba. Claro, la luz es lo que hay, es como el amor y el miedo no existe. Bueno, entonces, si hay miedo es que no hay amor perfecto, obviamente. Donde hay miedo no hay amor perfecto. No nos sintamos mal porque es normal que en el sistema del pensamiento del ego nosotros tengamos miedo, solamente que sepamos que podamos hacer lo que hace el milagro, distinguir lo falso de lo verdadero. El miedo es falso, no existe en absoluto, está solo en nuestras mentes. ¿Ok? Entonces me dice, si hay miedo es que no hay amor perfecto. Es una creencia mía, de mi propia invención y de mi propia autoría. Ok. Más, solo el amor perfecto existe. Ahí yo digo, vale, el amor no existe, el miedo no existe en absoluto. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Entonces, mis propias creencias me llevan a sentir miedo. Esas creencias son ilusorias, igual que el miedo es ilusorio, entonces estoy viviendo un estado que no existe. Esto no existe y si no existe, por lo tanto, se puede deshacer. Qué bueno que no se ha creado, porque si no, no se pudiera deshacer el miedo. Dice, cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Entonces, fíjense que es bien curioso porque por un lado nos está hablando de las creencias y después nos dice aquí, cree esto y serás libre. Significa que mientras nosotros estemos aquí en este plano, todos son creencias. Pero hay unas creencias, es igual que cuando nos habla el curso, que nos lo va a ir explicando más adelante, que nos empieza a hablar de la percepción verdadera. Nosotros estamos en la percepción errónea desde el miedo y nos empieza a hablar de la percepción verdadera. Y después más adelante nos dice, pero es que la verdad es que en el nivel de la conciencia lo único que hay es percepción. En el nivel de la luz, en el nivel del cielo, no hay percepción. Pero bueno, entonces, pero la percepción verdadera es la percepción que nos da el Espíritu Santo ante una situación que viene a ser lo mismo que el milagro. El milagro, dice uno de los principios, ve lo verdadero y lo falso, pero le recuerda a la mente que lo verdadero es lo que es verdad. Y entonces nosotros necesitamos distinguir lo falso de lo verdadero para nosotros poder dirigir nuestra mente, para nosotros poder reinar nuestra mente, para que deje de estar los pensamientos como deambulando por su cuenta. Ahí están los pensamientos, pero vamos como mirándolos. Por eso es que aquí decíamos, hay que ver de manera específica, porque tenemos que mirar ese pensamiento, esa creencia específica y darnos cuenta de si es falso o verdadero. Y simplemente nos está diciendo aquí, mira, es muy fácil. ¿Tienes miedo? No es simplemente porque lo estás mirando sin amor. No te sientas culpable por eso, vamos a solucionarlo. Vamos a meter el amor allí. Entonces, si hay miedo, este produce un estado que no existe. Puedo estar hecha un manojo de nervios. Puedo estar con una ansiedad a tope, pero estoy en un estado que no existe. Ese no soy yo. El verdadero ser que Dios creó no puede estar en este estado. Puedo experimentarlo, pero no soy yo. Entonces nos empezamos a identificar con el verdadero ser que no puede estar angustiado. Entonces dice, cree esto y serás libre. Puedo creer. Aquí pueden haber creencias, igual que la percepción verdadera es parte de la ilusorio, es parte del sueño, ¿vale? También hay unas creencias que son como iguales con el amor de Dios, que son reflejos del amor de Dios en este plano. Hay creencias que son reflejos del amor de Dios en este plano. Así, me gusta. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Maravilla.